Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles a todos y a todas en esta linda hora. Altamente agradecidos porque Dios nos permite hoy estar una vez más en su santa y divina presencia, porque ciertamente es la voluntad de nuestro Padre Celestial, habitar en nosotros y en medio de nosotros. Estamos agradecidos y por ello quiero darle la bienvenida también a todos aquellos hermanos y amigos que ya empiezan a añadirse a esta nuestra plataforma. Está establecido por YouTube. Dios les bendiga a todos y a todas en el poderoso nombre de Jesús. Y por supuesto a todos aquellos que nos pueden oír a través de las ondas hercianas de Chofar 105.1 FM por la misericordia infinita de nuestro Padre Celestial. Sean bienvenidas en el nombre poderoso de Jesús, y a todos aquellos que se van añadiendo, bienvenidos. A los que nos van a oír en el futuro a través de este video, sean sus vidas bendecidas. Es nuestro deseo que Jesucristo resplandezca en sus corazones y que esa conexión con el Padre a través del Hijo, el único mediador, pueda establecerse de una manera formidable entre usted y el único Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es la manera como nosotros podemos disfrutar en esta tierra y garantizar la eternidad. La palabra del Señor dice claramente: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Lo más importante, sin lugar a dudas, es que nosotros tengamos nuestros nombres seguros en ese libro de la vida, y que cuando allá arriba se pase lista, podamos decir nosotros confiadamente: amén, aquí estamos. El día de hoy estamos acá para conversar temas muy importantes. Uno de ellos es el que se va a realizar esta semana que entra, ese encuentro que ya es del conocimiento público entre el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, y el líder ruso, el presidente Vladimir Putin. Ya ellos han pactado un encuentro muy esperado, por cierto. El presidente Donald Trump, al asumir su mandato, se ha reunido con muchos dignatarios en el mundo, los ha recibido en la Casa Blanca, allí en el espacio oval, ha tenido reuniones, y el presidente Trump ha viajado también a otras naciones para reuniones, cumbres y también para compartir con otros dignatarios, pero no se ha reunido aún con Vladimir Putin ni tampoco con el líder chino, el presidente Xi Jinping. Ahora bien, de esta reunión hay muchas expectativas porque en el marco de la guerra Rusia-Ucrania se presume que va a salir un acuerdo de esta reunión, una reunión que está en el centro de la observancia del mundo entero, porque son las dos grandes potencias militares que poseen la arma nuclear de manera masiva, son las dos más fuertes, Rusia y Estados Unidos. De manera que se está esperando un gran acuerdo que nosotros, los que conocemos las Sagradas Escrituras, nos podemos mover en la bendita palabra y entender exactamente en qué punto profético estamos. Es decir, nosotros a través de las Sagradas Escrituras podemos ver el panorama profético tal cual como es. Y es lo que el día de hoy vamos a revelar. Mire, usted se va a sorprender de todo lo que está concatenado en esta reunión. Usted va a poder ver a través de las Sagradas Escrituras una gran verdad que quizás no ha notado. Y si la ha notado, la va a potenciar, porque las Sagradas Escrituras, hermanos, es eterna, es presente y se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero su palabra permanecerá para siempre. De manera que a través de las Sagradas Escrituras nosotros podemos visualizar un acontecimiento profético sin parangón, profetizado en la bendita palabra del Señor, y que cuando vemos a la luz de las Sagradas Escrituras bajo el prisma de Dios, es decir, con la óptica divina, hermanos, podemos entenderlo todo.
y es posible que de esta reunión se levante un personaje que sabemos que ha de manifestarse. Ahora bien, ese tema lo vamos a tocar a profundidad. Un tema bastante revelador el que traemos para ustedes. No se aparte de esta sintonía, siga hasta el final, porque es que usted va a entenderlo todo cabalmente, todo. Van a haber luces importantes y por eso invito a la gran familia que corra la voz, que comparta el link, que invite a los hombres y mujeres de bien a entrar a este en vivo, porque es que hay una información altamente reveladora bajo este esquema y bajo este panorama de la reunión entre el líder ruso Vladimir Putin y el líder norteamericano Donald Trump. Ahora bien, antes de ello, quiero compartir con ustedes una información que estuvimos tocando el día jueves con un grupo de hermanos que nos invitaron, ya que estaban reunidos para hablar con relación a lo que son las marchas de Jesús. Varios municipios se están organizando para traer una marcha, dicen, masiva, altamente en unidad cristiana y manifestar el poder de Jesús y de la iglesia en esas ciudades. Fui invitado como orador y allí pude hablar con los hermanos, pude hablar con las hermanas y desde mi corazón compartir lo que es la visión de Dios para la iglesia verdadera. Hablaba yo haciéndoles una pregunta. Les decía al inicio de mis palabras, ¿se marcha para Jesús o se marcha para demostrar el poder religioso para que las fuerzas políticas de la nación pongan el ojo y el interés en la iglesia, para que la iglesia de Jesucristo, hablo al cuerpo de Cristo, pueda tener algún beneficio, los líderes de los grupos? Porque les decía, ¿quién va a ser el protagonista en la marcha? Los líderes religiosos que han convocado dicha marcha, que han preparado la logística y la agenda, que han cuadrado todo para sobresalir en sus ministerios, haciendo gala de su sex appeal, de su histrionismo, de sus capacidades. ¿O se va a honrar y glorificar a Jesucristo? Hermanos, es muy triste ver exactamente cuál es el uso que se le ha dado a algo que pareciera estar bien. ¿Por qué? Cualquier persona, hermano, dice, bueno, se marcha para defender una causa como la causa LGTBQ+. Se marcha para defender a las mujeres, se marcha para defender los derechos de los niños, para defender los derechos de un partido político, para defender los derechos de una nación. ¿Por qué no marchar para nosotros también defender lo que es la iglesia cristiana y la fe? Bajo esa premisa no hay nada malo. El detalle está en cuando nosotros empezamos a notar que se cuela el egoísmo, donde el protagonismo y el egocentrismo de los hombres quiere tomar el lugar de Jesús. Quien cuadra la marcha y la idea de la marcha es el que tiene la potestad de programar, de agendar cómo se va a desarrollar dicha actividad. Y créanlo que es muy triste ver cómo se está dirigiendo todo este tipo de eventos donde el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo, de Jesús de Nazaret, simplemente es un anzuelo cargado de una carnada llamada Mesías, Salvador, para captar a las fuerzas políticas de una nación, a las fuerzas que gobiernan de una nación y demostrarle una carta de presentación y decirle, mira
cuánta fuerza política puedo tener. Y quiero, antes de ir a la información y al programa que hoy vamos a desarrollar con relación a la reunión Trump-Putin en Alaska, quiero que consideremos algunos puntos con relación a lo que está pasando en dichas marchas para Cristo. Hermanos amados, ¿ustedes creen correcto que la fe de Jesucristo se debe usar para alcanzar algún poder político? Es así que el Señor Jesús nos ha enseñado, porque el evangelio que yo conozco, el evangelio que me enseñan las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, libro de Marcos, libro de Lucas, en el libro de Juan, y de manera indirecta todas las epístolas y libros del Nuevo Testamento, por ninguna parte veo, hermanos amados, que la fe haya sido usada por el Maestro Jesucristo o la fe haya sido usada por el cuerpo apostólico que Jesucristo designó para proyectar este evangelio al mundo. Nunca he visto que haya sido usado para tan fin. Más bien, siendo luz en el mundo, empezando por nuestro Señor Jesucristo, llevando la verdad de Dios, encontraron la muerte, persecución y cárcel. El mismo Jesús nos demostró, cuando era recibido en Jerusalén, y que tiraban las palmas, que tiraban los mantos para que él pasara montado sobre el burrito, los recibían en Jerusalén de manera apoteósica, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesucristo vio que lo querían agarrarlo y proclamarlo rey de Judea. ¿Qué hizo Jesús? Se retiró al monte a orar y después pasó con sus discípulos a la otra ribera. Y él le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Y le dijo a los soldados romanos: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis legiones, mis soldados, mi ejército viniera y los aniquilara a todos. Mi reino no es de este mundo. Ahora, bajo ese ejemplo que nos ha dado el Maestro, es exactamente el ejemplo de Pablo, de Pedro, de Juan, de Mateo, de Tomás, de Esteban, aquel hombre que fue apedreado por las autoridades religiosas del entonces. Ahora, yo les hago la pregunta porque creo que no es cristianamente correcto o no es de Cristo la enseñanza que la fe debe ser usada para alcanzar un fin político. Ahora bien, aquí quiero aclarar y atar los cabos, porque siempre les he dicho que el político, el que estudia política, el que nace con la habilidad de la política, el que hace la política, puede usar cualquier herramienta para alcanzar el poder. Y es donde usted ve a cualquier político citando a Jesucristo, es donde usted ve a cualquier político haciéndose parte de la fe que en ese momento sea la excusa para ganarse al grupo. Al católico le dice soy católico, al evangélico le dice soy evangélico, y eso es legal para el político, porque el político no es una persona convertida a Cristo en la mayoría de los casos. Es decir, yo ato el cabo, porque cuando usted ve a un político citando la Biblia, cuando usted ve a un político reunido con grupos religiosos, ese es su trabajo, cohesionar, amalgamar un grupo para ganar votos y una elección. Es decir, que para el político eso vale. No estamos en contra de la carrera política, es política la persona. Es políticamente correcto lo que estudió y lo que está haciendo. Ahora, ese es el político. Al político se le vale.
Pero usted cree que una práctica de un líder religioso, una práctica de un hombre que se llame pastor, que Dios le ha escogido a ser pastor, a ser evangelista, a ser una persona ministra del cuerpo de Cristo, ¿usted cree que es correcto que esté usando la política para alcanzar poder en un municipio, en una ciudad, en un estado, en un país, y diga, lo voy a hacer en nombre de Cristo? Y aquí quiero tocar sensibilidades. Mire, a mí siempre me ha llamado la atención dos cosas. Número uno, que las marchas para Jesús se hacen en los contextos de cercanas elecciones o terminadas las elecciones. Cuando está muy cerca la elección, se hacen las marchas para Jesús. O cuando se han culminado un evento electoral en el país, entonces se comprometen las organizaciones, muchas cristianas, a decir vamos a marchar para Cristo. Pero es muy cerca, bien sea antes o después, que se hace la convocatoria de la marcha de Cristo. Y me pregunto, ¿qué será lo que se busca? ¿Será una demostración de poder a las fuerzas políticas y gubernamentales, municipales, estatales de un país para decirle, mira cuántos votos puedo darte? Y por ende, calculando la cantidad de votos que pueda darte, son las coimas que quiero recibir. Porque dice una federación, voy a hacer una marcha en tal estado, en tal municipio, y convoco a todas las congregaciones que están bajo mi tutela, a la cual yo soy padre. Y entonces se hace el evento, se sube el evento a las redes sociales, y lo más tremendo es que bajo cuerda se le pasan cartas a las alcaldías y gobernaciones para demostrar el poder y la convocatoria, donde se invitan a alcaldes, gobernadores y presidentes para decirle, mire la cantidad de gente que tengo. ¿Te parece si hablamos de negocio? Sé que con esto algunos van a verme con mal ojos, pero yo tengo que decir verdad. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Y quiero en nombre de la iglesia verdadera pedirle perdón a todos los gobernantes municipales, estatales y nacionales, porque esa no es la iglesia de Jesucristo y esos no son los ministros de Dios. Esas no son las prácticas de la iglesia verdadera. Nosotros los cristianos verdaderos, los que dirigimos por la misericordia de Dios a las almas compradas a precio de sangre por Jesucristo, estamos prestos para ser orientadores, para orar por las naciones, por los gobernantes nacionales, regionales y municipales. Y aquel que quiere ejercer su derecho a votar lo puede hacer, no lo coartamos, pero nunca vamos a usar la fe para alcanzar un fin político. Eso se lo dejamos para las personas que están en medio de la política y lo podemos entender sin condenarles. Pero no es aceptado en el bendito manual, no hay en el manual ningún tipo de semejanza, práctica, parangones que nos digan que el Señor Jesucristo, a través de las almas compradas por Él mismo, Él ganó favores políticos. Porque entonces se pasa cartas a los municipios, se pasa carta a las gobernaciones de los estados, se pasa carta a la presidencia de la República y se dice, voy a movilizar 20,000 personas de mi federación y necesito la logística en agua, necesito la logística en hielo, necesito la logística en comidas, necesito la logística en transportación. ¿Puedes ayudarme? Y lo menos que se le da a las almas que van
con el corazón sincero, con un deseo de marchar para Cristo, lo menos que se le dan son los desayunos, los almuerzos y las cenas, las cuales ya están en una cuenta que ese dinero va a caer en manos de sanguijuelas espirituales para sus proyectos personales. Y tengo que hablarlo así, ramplan. Usted dice, pastor, se está metiendo, pero allá en lo profundo, sí, me tengo que meter allí, porque si yo agradara al hombre, no fuera un siervo de Dios. Dice la Biblia claramente en Gálatas capítulo 1, que ese evangelio no es el evangelio de Dios. No que haya otro, sino que algunos lo han distorsionado. Y es por eso que Pablo dice, si viniese un ángel, si viniese un ser celestial y aún nosotros mismos a predicar otro evangelio, sea al tal hombre un anatema, un maldito. Donde se habla de manera abierta, estos líderes que están infiltrados dentro de las congregaciones, fungiendo como pastores, fungiendo como evangelistas, y le dicen a los gobernantes municipales, estatales o nacionales, necesito un aporte para colocar un sonido en dicha caravana, necesito un aporte para la logística, necesito un aporte para el agua, el hielo para esa congregación, y lo menos que hacen es eso. Y todo eso cae en una cartera y ese dinero se pierde. Y esto lo digo porque conocemos al monstruo desde adentro. Lamentablemente, tengo que decirlo, pero la verdad tiene que salir arriba. Ahora, digo todo esto, hermano, porque gracias a Dios que hay un gran pueblo que ha despertado. Gracias a Dios que hay una feligresía, seguidores de Cristo, almas salvas por el Señor, que no caen en esto de las fulanas marchas para Jesús. A Jesús se le honra no caminando. A Jesús no se le honra con una pancarta, un pasquín. A Jesús no se le honra con un mantra, un eslogan. A Jesús se le honra apegándonos al mandamiento, apegándonos a su verdad. Y quiero que ustedes oigan esto de parte del Señor, cómo se le honra a Dios. Oído el tambor. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15. La bendita palabra del Señor establecida está. Verso 1 en adelante y poco a poco que yo les digo hasta dónde vamos a leer. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. No es marchando, no es con un eslogan, es
permaneciendo en el mandamiento. ¿Qué es permanecer en el mandamiento? No matando, no robando, no adulterando, no mintiendo, no idolatrando, no siendo altivo, no siendo orgulloso y teniendo un solo Dios, al único Dios verdadero, Padre y Señor de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sigue diciendo, escuche por favor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Y yo permanezco en su amor. Mire lo que dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora me detengo acá y dejamos la lectura hasta allí. Miren, ¿cuántas personas se infiltran en las fulanas marchas para Jesús para solo tocar el cuerpo de las damas cristianas? ¿Cuántos jovencitos se infiltran en las marchas para Jesús para solo tocar el cuerpo de las doncellas de Cristo? ¿Y cuántas jóvenes se infiltran para tocar el cuerpo de los jovencitos del Señor? ¿Cuántas personas se infiltran cargados de idolatría, adulterio, mentira, idolatría, para ir contra la congregación del Señor? Digo esto para que usted despierte. Digo esto para que usted entienda y no se deje usar como un tonto útil. Claro, porque su asistencia de repente usted la hace desde el corazón, porque al usted pernoctar en ese lugar, de repente usted está diciendo, yo voy a decir que Cristo vive y reina y que Él es el Señor de esta ciudad, de este municipio y de esta nación. Muy bien, pero detrás de esa organización hay una logística que está dirigida por personas con proyectos propios que quieren vender su egocentrismo, que no les ha resplandecido Dios y que quieren sacar provecho en los municipios. Necesito un autobús, dóname el autobús, porque mira cuál cantidad de personas tengo. Necesito tantos lunch para darle de desayunar, para darles de almorzar, para cuando ya vengamos un refrigerio. Necesito tanto para el sonido, necesito tanto para el agua, necesito la colaboración. ¿Y a quién se le da cuenta de todo eso? Ahora, no sea usted tonto útil para dichas prácticas. Hermanos amados, miren, el Señor nos habla de una manera muy cabal, porque nos dice el Señor, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No sea usted tonto útil y no se deje usar. Ahora, dicho todo esto, quiero ir a lo que es la noticia central de este programa el día de hoy, a lo que en parte lo escribimos en la miniatura. Se busca un gran acuerdo en Alaska entre Putin y Donald Trump, y es posible que de allí salga el rey del norte. Muy importante esto, el rey del norte, que nosotros los que hemos estudiado las Sagradas Escrituras por algún tiempo entendemos cabalmente. Mire, quiero darle a usted una comparación
algo que me ha llamado bastante la atención y que hemos estudiado durante mucho tiempo, porque esto se trata, hermanos, que hemos estudiado la profecía buscando luces, tratando de indagar con relación al asunto como debe ser. Hemos estudiado lo que es la geopolítica del mundo. Y una de las primeras cosas que me llama la atención es que la reunión va a realizarse, ya tiene fecha, 15 de este mes en curso, agosto del 2025, y se va a realizar dicha reunión en Alaska. Alaska es un estado norteamericano, pero no siempre fue así. En el 1867, en el siglo XVIII, ese estado le pertenecía a Rusia. Alaska le pertenecía a Rusia. Y Rusia en 1867, por una cantidad de 7.2 millones de dólares, le cedió ese territorio inhóspito, lleno de hielo, a Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente el 18 de octubre del 1867, Rusia le vende a Estados Unidos de Norteamérica Alaska. Allí se va a realizar esa reunión. Ahora, quiero que usted entienda bien lo que quiero compartir con ustedes, porque les he dicho, este es el producto de un análisis, este es el producto de oración, de un estudio bastante exhaustivo durante mucho tiempo, escuchando a personas que se mueven en el panorama profético. Y lo que quiero que usted entienda es que el Estado ruso está tan cerca del Estado norteamericano. Dice, ¿cómo así? Si Rusia está hacia la parte este de Europa y Estados Unidos de Norteamérica está hacia el norte, hacia allá. Rusia queda para allá y Estados Unidos queda para allá. ¿Cómo es que están tan cerca? Mire, hay una isla o dos islas gemelas, una más pequeña que otra, que se llaman las Islas Diomedes. Las Islas Diomedes dividen el estado ruso del estado norteamericano. La isla Diomedes Mayor le pertenece a Rusia y la isla Diomedes Menor le pertenece a Estados Unidos de Norteamérica y Alaska. Y esas islas están divididas por 3.7 kilómetros de distancia. Nada. El estado ruso y el estado norteamericano están divididos por esas dos islas, y entre esas dos islas los que hay es menos de 4 kilómetros de distancia. Y en la parte de la costa, ya continental, hay una distancia de 80 kilómetros. Una distancia relativamente corta. Esos son dos estados que están muy cerca. Ahora, lo tremendo de todo esto, hermanos amados, es que, digan conmigo, la parte más nórdica del planeta es Siberia, Alaska y Groenlandia. Esa es la parte más al norte. Ahora, digo todo esto porque la Biblia dice que en el final tiempo, según la revelación que el Señor le entrega a Daniel, es que el rey del norte, oído el tambor, ¿el norte de qué? Del planeta. No hay una parte más nórdica, no hay una parte más del norte que Siberia de Rusia, Alaska de Estados Unidos y Groenlandia, que está en el centro de las dos. Digo, hermanos, para que usted entienda que cuando se habla del rey del norte, hay una gran posibilidad que se esté hablando de un líder que va a salir de esas regiones. Porque usted siguiendo a Israel, es cierto que de manera directa Rusia no está al norte de Israel, pero siguiendo la línea, después de Siria, después de Turquía, sí se encuentra Rusia.
Y siguiendo la línea, allí mismo está Estados Unidos de Norteamérica. Y es posible que en este momento usted esté, hermanos, así de ver lo que es la manifestación del hijo de perdición. Y quiero para ello, bendita sea la gloria del Señor, que usted examine toda la información que tenemos, porque reciente se había planteado que Vladimir Putin y Donald Trump se iban a reunir en Emiratos Unidos. Y después el presidente Donald Trump y su canciller Marco Rubio dijeron que la reunión era en Alaska, un estado que antes le pertenecía a Rusia, pero que ahora le pertenece a Estados Unidos de Norteamérica y que está a la parte más nórdica, más al norte del globo terráqueo, hasta del mismo Israel. Y Daniel, en su visión, dice que del norte vendrá un rey que después de varios intentos se fortalecerá, se colocará altamente altivo y orgulloso y vendrá con gran ejército. Le preguntan al mano derecha de Vladimir Putin, al asesor presidencial de Vladimir Putin, que por qué en Alaska, y él dice, bueno, ni modo, estamos tan cercas. Alaska es lo más cercano que tenemos a Siberia. Siberia le pertenece a Rusia y Alaska a Estados Unidos de Norteamérica. Y un día ese territorio nos perteneció. Es más, lo que tenemos es que brincar el charquito del mar de Bering, que es algo pequeñito, hermanos. Les estoy diciendo 3 kilómetros, 0.7 metros. Allí están tan cerquita ellos. Ellos lo que tienen es que nadando pueden irse. Vladimir Putin se puede pasar nadando para allá. Abrazo. Una distancia cortita, hermanos. 3 kilómetros, 0.7 metros. Y dijo, ni modo, es la parte. Ahora, esa es la región más grande, el territorio más grande de Estados Unidos de Norteamérica, el estado de Alaska, pero es el menos poblado. Porque entendemos que hay alto frío, bajas temperaturas. Es algo bastante bronco ese territorio, bastante salvaje, inhóspito, y por ende no hay tantas personas. Igualmente la parte norte de Rusia hacia Siberia es exactamente igual. Gran territorio, gran masa de tierra, hielo, agua, pero muy pocas personas debido al alto frío, a las bajas temperaturas. Ahora, presta atención porque quiero que usted examine conmigo las Sagradas Escrituras, por favor. Vamos al libro maravilloso de Daniel. En el libro maravilloso de Daniel vamos a ubicarnos en el capítulo 11. Libro de Daniel, capítulo 11. Esa es la bendita palabra del Señor. Y allí vamos a leer varios versos. Usted puede hacer la tarea el día de hoy. Usted puede tomar este exquisito material. Usted puede disfrutar de esta enseñanza leyendo todo el capítulo, pero nosotros queremos condensarlo en varios versículos que lo hemos tomado como una fuerza maravillosa. Vamos al verso 13. Mire la visión que tiene Daniel y comparte con nosotros para el tiempo del fin y lo que es el rey del norte, el anticristo, Satanás encarnado. Mire lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 13. La bendita palabra del Señor establecida está. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y el rey del norte volverá, es decir, él lo había intentado antes. Él volverá porque lo ha intentado anteriormente. Mire, en el primer mandato de Donald Trump hay audios donde él le decía al ministro de Defensa, bombardeen Beijing, bombardeen Moscú. Y el ministro de Defensa le decía, presidente, pero usted ha perdido la razón. Usted nos está invitando a una tercera guerra mundial y por supuesto atómica.
Y Donald Trump decía, bombardeen Beijing, capital de China, bombardeen Moscú, capital de Rusia. Volverá, dice la Biblia, que el rey del norte, el anticristo, volverá porque lo ha intentado. Ahora, presta atención porque no estamos diciendo con esto que Donald Trump sea anticristo. Simplemente que están por reunirse los dos presidentes militarmente más poderosos que hay sobre la faz de la tierra, que es Vladimir Putin y Donald Trump. Y ambos pueden o son prototipos, arquetipos del anticristo. Porque cuando seguimos la línea de la historia, hermanos, nos damos cuenta que el proyecto anticristo siempre ha existido desde el momento que Jesucristo muere y resucita y nos da salvación. Inmediatamente el ministerio anticristo se manifiesta para un tiempo final manifestarse el hijo de perdición, pero el proyecto anticristo viene evolucionando. Y yo estudiando todo este tema, me he encontrado que en 1938 se reunieron Hitler como dirigente de Alemania, los dirigentes de Italia, de Francia, de Inglaterra, y ellos iban a hacer algo muy parecido a lo que Donald Trump está a punto de hacer con Vladimir Putin. Se dice que es posible que Donald Trump le entregue a Vladimir Putin los territorios que ya ha conquistado con la guerra en Ucrania. Ucrania y Volodymyr Zelensky se niegan junto con Europa que eso suceda. Pero estamos hablando, hermanos, de un presidente, Donald Trump, que tiene la capacidad de disponer en el mundo y de hacer lo que a él le viene en gana. Donald Trump dice quién es malo y quién es bueno. Donald Trump dice quién es terrorista y quién no es terrorista. Donald Trump dice quién es dictador y quién no es dictador. Un ejemplo. En un país como Colombia, en un país como México, donde están gobernando fuerzas de izquierda que empezaron en México con Manuel López Obrador y el partido Morena, cuando se habló de reelección, inmediatamente de Estados Unidos, de la Casa Blanca, dijeron: ese es un proyecto dictatorial y Manuel López Obrador quiere hacer lo mismo que Chávez hizo en Venezuela y quiere perpetuarse en el poder. De manera que condenamos toda reforma constitucional y el periodo de Manuel López Obrador termina tal día y no puede ir a la reelección, porque si no se convertiría en un dictador. Dice Petro: bueno, yo quiero participar en las nuevas elecciones, quiero ser reelecto y voy a reformar la Constitución en Colombia para yo poder participar en una segunda elecciones para ser reelecto. Y dice la Casa Blanca, Estados Unidos de Norteamérica: parece ser que Petro es el segundo Chávez y quiere hacer una dictadura en Colombia y él quiere convertirse en un dictador como Chávez porque él quiere perpetuarse en el poder y no lo vamos a aceptar. Pero Nayib Bukele, el buen gerente de Centroamérica, presidente de El Salvador, dijo lo siguiente: la elección pasada, no hay reelección en El Salvador, pero le caigo también a la gente de El Salvador que voy contra la Constitución y voy a la reelección. Quedó elegido como presidente por una gran mayoría, lo aman en El Salvador, pero ya va a culminar su segundo mandato. ¿Qué dijo Nayib Bukele reciente? Reelección indefinida. Voy por el tercer mandato, sin pasar por ninguna parte, porque el Congreso es afecto a Nayib Bukele. Y en primera vuelta dijeron: estamos de acuerdo. ¿Qué dijo Estados Unidos? Excelente, Nayib Bukele es el hombre. Reelección indefinida. De manera que Donald Trump dice quién es malo y quién es bueno. Parece ser que Donald Trump le va a entregar, como se hizo en el 1938, en el Pacto de Múnich, se le entregaron las tierras y territorio de Checoslovaquia a Hitler, para que Hitler no fuera a la guerra
Y Winston Churchill, aquel gran líder, dijo, me parece que se ha ido con la imprudencia y con la cobardía y esto va a devenir en una guerra. Y después de la reunión en Múnich en 1938, cuando se le entrega esos territorios de Checoslovaquia, prácticamente se le entregó Checoslovaquia a Hitler, Hitler lanzó la operación para conquistar toda Europa y el mundo, y es lo que devino en la Segunda Guerra Mundial. Es posible, se está diciendo, conociendo la historia, que Donald Trump le puede entregar a Vladimir Putin el territorio que ha anexado a través de la guerra en Ucrania, y es posible que Vladimir Putin se quede con ese territorio y después Europa y el resto de Ucrania se levanten directamente a través de la OTAN y Estados Unidos en una guerra frontal contra la República de Rusia. Estamos hablando de un gran conflicto y por eso les hablo de que este rey volverá, dice Daniel, porque ya lo ha intentado varias veces. Entonces en la historia, Hitler, el prototipo de un anticristo, una persona que mató a miles de judíos, una persona que se levantó como Dios en la tierra, una persona que hizo una escabechina a la humanidad. Ahora, tenemos nosotros dos líderes acá que se están poniendo de acuerdo, y preste atención porque Daniel lo dice de una manera espectacular. Mire lo que dice el verso 27 del capítulo 11 de Daniel. Oído al tambor, mire lo que dice, por favor. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Ahí deténgase. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal. ¿Dónde está el rey del norte? Hermanos, miren, ¿tiene un buen corazón Donald Trump para el mundo? ¿Se le nota a él en la forma de hablar paz como Jesucristo? ¿A Vladimir Putin usted lo ve como una persona de paz? ¿Confía usted en ellos? ¿Qué dice el verso 27, la primera parte? El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal. ¿Usted cree que en el corazón de Vladimir Putin está hacer el bien? ¿Usted cree que en el corazón de Donald Trump está hacer el bien? Hermanos amados, nos estamos acercando a un desenlace. Ahora, miren ustedes la coincidencia. Estos dos reyes, príncipes, estos dos presidentes de las potencias más grandes, militarmente hablando, se reúnen en la parte más nórdica del planeta. Es decir, que podemos nosotros decir, estos dos reyes se sientan a la mesa, sus corazones están llenos de mal, y de estos dos reyes es posible que salga el rey del norte, el anticristo. ¿Qué podría ser un anticristo si Vladimir Putin o Donald Trump no están con él? Pero mire lo que dice el verso 36. Oído al tambor. Mire lo que dice el verso 36. Mire lo que dice el verso 36. Y el rey hará su voluntad. El rey del norte, el anticristo, después de ponerse de acuerdo con ese otro rey, hará su voluntad. Hará su voluntad. ¿Qué es lo que estamos hablando, hermanos? ¿Quién pone y quita hoy día presidentes? ¿Quién hoy dictamina quién es malo o es bueno? Mire, dese cuenta. Por allí, ¿no? Ya uno dice, Dios mío, pero es que Donald Trump es juez de la tierra. Él dice, me tienes que pagar tanto para comercializar conmigo. Ahorita acaban de dictaminar el turista
que quiera ir a hacer turismo, y vale el término, a Estados Unidos de Norteamérica, tiene que dar una fianza al entrar a Estados Unidos de $15,000. Es decir, Estados Unidos, hermanos, dice quién es bueno y quién es malo. Allí hay una guerra arancelaria de negocios entre Donald Trump y Lula. Y acaba de decir Donald Trump lo siguiente: Brasil y Lula son un peligro para Estados Unidos de Norteamérica. Y dijo Donald Trump, así hermanos, Donald Trump dice así sencillo. Donald Trump dice, mire, están enjuiciando a mi amigo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, lo están enjuiciando injustamente, dice, y no lo voy a permitir. Inmediatamente a los jueces que llevan la causa de Jair Bolsonaro le colocan sanciones desde Estados Unidos, le bloquean sus cuentas en Estados Unidos para ejercer presión al juez y que el juez no vaya en contra de Bolsonaro. Y uno dice, Dios mío, pero este poder lo tiene Donald Trump. Y más. Y más. ¿Qué dice el verso 36? Y el rey hará su voluntad. Y el rey hará su voluntad. Lo que quiere, lo que le viene en gana. El rey va a hacer lo que le venga en gana. Lo que él quiera. ¿Sigue diciendo? Y se ensoberbecerá. Se ensoberbecerá, es decir, se va a cegar, va a ser tan soberbio que se va a cegar. Hermanos amados, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Se le dice a Vladimir Putin, para la guerra. No, bombazos, más bombazos. Pero es que es impresionante esto, hermanos. Miren, se le dice, vamos a llegar a un acuerdo. Dice, está bien. Y en la noche tira 1,000 cohetes para Ucrania. Está bien, eso no es soberbia. Ahora, Donald Trump dice, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí o sí, porque si estás de acuerdo conmigo te va a ir bien. Si no estás de acuerdo conmigo se va a hacer de todas maneras lo que yo quiero y te va a ir muy mal, tú decides. Sí o sí. ¿Qué? A los pobres indios, hermanos, nuestros hermanos de India, y a su presidente Modi, que ellos le compran petróleo a Rusia. Rusia está al lado de ellos, son vecinos. Por la logística, por lo barato de la transacción en monedas nacionales, a India se le va bien comprarle a Rusia. ¿Qué dijo Estados Unidos? Bueno, como tú le estás comprando petróleo a Rusia y Vladimir Putin está usando ese dinero para la guerra, deja de comprar porque si no, te voy a subir los aranceles. India dice, pero es que soy muy pobre, tengo mucha gente pobre. Ellos me están vendiendo energía más económica que tú. Dijo, no me importa, deja de comprarle a ellos porque si no, te la vas a ver conmigo. India dijo, bueno, ni modo, yo tengo que comprarle el petróleo. ¿Qué dijo Trump? Bueno, quédate con ellos y tienes problemas conmigo. Le subió los aranceles al 50%, es decir, se la puso colores de hormiga a los indios. Donde hay partes como Calcuta, que el camión de aseo, el camión de recolectar la basura, no se lleva la basura, se lleva cadáveres de niños y de personas muriendo de hambre. Hermano, por Dios. Ahora, mire lo tremendo. Se le dice a Donald Trump, oye, pero ¿quieres parar la guerra en Ucrania? ¿Quieres parar la guerra entre Azerbaiyán y el otro país que está en guerra? ¿Quieres parar la guerra entre Pakistán e India? ¿Quieres parar la guerra en todas partes? ¿Y por qué no paras la guerra en Gaza? Se ensoberbecerá, se pondrá soberbio hasta los sumos.
Estas son características del rey del norte, que se va a poner de acuerdo con ese otro rey, corazones llenos de maldad. Él va a volver con más fuerza, y lo más tremendo es lo que sigue diciendo. Vuelva a leer el verso 36 y añádale el 37. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hermanos amados, estamos nosotros al vilo de ver a un hombre que se va a quitar la máscara totalmente y va a hablar cosas feísimas en contra del Dios verdadero y va a creer solo en Él. Se va a ensoberbecer, que Él va a perder todo contacto con la realidad, no va a creer en nada, mucho menos en el Dios verdadero, y va a hablar cosas feísimas. Ahora, ¿qué dice el verso 38, por favor? Sigue el 37. Lea el 37, por favor. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Presta atención. Del Dios de sus padres no hará caso. Parece ser que este personaje del norte, el anticristo, tiene ascendencia hebrea y en algún momento su familia le creyó a Jehová. Es decir, estas personas, este rey del norte, el anticristo, que va a salir en una reunión con otro rey, el corazón lleno de maldad, se van a poner de acuerdo para imponerse a través de un gran ejército. Va a ser una persona altamente soberbia, no va a creer en nada ni en nadie, va a hablar contra el Dios verdadero y no va a creer en el Dios de sus padres. Sus padres le enseñaron a Jehová, sus padres le temieron a Jehová, sus padres predicaron a Jehová, pero este no va a creer en Jehová. Hermanos, parece ser que muy pronto vamos a ver al hijo de perdición manifestado sin careta. Mire lo que sigue diciendo, del amor de las mujeres. ¿Qué dice? Ni del amor de las mujeres no hará caso. El amor de las mujeres. Ambos líderes, uno no tiene esposa y el otro como que no la tuviera. El otro como que fuera un parapeto. ¿Y qué tal cómo hablan de las mujeres, hermanos? Usted ha escuchado a Donald Trump hablando de las mujeres. Ese no tiene paz con la miseria. Feísimo. Hay una artista muy famosa que puede ser nieta de este hombre. Una rubia de Estados Unidos de Norteamérica. Se llama Taylor Swift. Una muchacha muy afamada por las redes sociales. Bueno, Donald Trump se la echó de enemigo porque simplemente la muchacha dijo, bueno, yo estoy con Biden. En la campaña pasada la muchacha Taylor Swift, esta rubia cantante, dijo, yo estoy con Biden, John Biden. Ay, hermanos, Donald Trump se le vino a esa muchacha encima. La ha desprestigiado. Reciente acaba de decir, hermanos, sin motivo, una persona que parece, hermanos, que tiene, es decir, ¿qué tiene que ver, hermanos? ¿Por qué no olvida ese señor, Donald Trump? Él puede ser el abuelito de esa muchacha. Y reciente la nombró y dijo, le arruiné la carrera a esa muchacha. Más nunca levantó la cabeza. La mal llamada, dijo, reina del pop. Esa tal Taylor Swift es una fracasada. Una muchacha que puede ser su nieta, su bisnieta, hermano. Donald Trump tiene 80 años. Esa mujer no debe llegar a 30. Y él habla de esa manera. Esa bicha, la destruí. Es una bicha. Hermanos, algo que no tiene ningún tipo de parangón en un presidente de Estados Unidos. La manera altiva, inmisericordia. Se va a reunir con Vladimir Putin en Alaska, al ladito de Siberia. Siberia le pertenece a Rusia. Alaska a Estados Unidos. Lo separa las islas Diomedes. 3.7 kilómetros. A nado pueden pasar. Y entre las costas continentales
80 kilómetros, nada, hermano, entre esos dos estados. Y Alaska le pertenecía a Rusia. Alaska está más cerca de Rusia que de Estados Unidos, porque Estados Unidos está separado el territorio de Alaska a través de Canadá. Es un territorio extramar. Es una parte de Estados Unidos ultramar. Se lo compró por 7.2 millones en el 1867. Ahora, es un estado de Estados Unidos. Y lo raro es que Donald Trump convoca a Alaska en medio del hielo, a Putin para esa cumbre. Y uno dice, pero ¿qué es lo que están buscando estas personas? Pero la Biblia habla de un rey del norte. ¿Quién de los dos será? ¿O será el proyecto anticristo los dos? Juntos, una sola mente, un solo sentir. ¿Qué ustedes dicen? Porque se van a reunir los dos reyes, dice el verso 27, con su corazón lleno de mal. Pero sigue diciendo el 38, mire lo que dice. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Honrará al Dios de la fortaleza. ¿Qué dice Donald Trump reciente? Y Vladimir Putin, hermano. Miren, eso todos los días estrenan un cohete con bombas atómicas. Donald Trump se acaba de pasear por la terraza de la Casa Blanca y dijo, sueño con que allí, en ese lugar, estén las bombas atómicas y de allí salgan cohetes para el mundo. Ese es Trump. Y Putin dice todos los días, estamos estrenando el cohete intercontinental fulano. Tenemos ahora la bomba más poderosa. Ayer estaban estrenando una nueva bomba en un polígono de tiro atómico. Todos los días, hermanos, honrarán al Dios de la fortaleza. No creo en nadie, no creo en nada. Tengo bombas atómicas. Mucho cuidado quien se mete conmigo, dice Donald Trump. Mucho cuidado quien se mete conmigo, dice Vladimir Putin. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, le dijo a Donald Trump, mucho cuidado con Rusia, porque Rusia es una potencia atómica. Donald Trump, cual niño, cayó en el juego, porque hablan de la guerra nuclear como que fueran niños, como que están en el patio jugando a soldaditos. Ellos están jugando a la guerra atómica irresponsablemente. Dice Donald Trump, esas palabras de Dmitry Medvedev, ese fracasado presidente, me parecen una amenaza. Manden, y mandó él 2 submarinos atómicos para cualquier parte de la Tierra que dice que están en Alaska, muy cerca de Rusia, para estar con los cohetes a punto de dispararlos para la nación rusa si fuese necesario. ¿Qué les parece, hermanos? Ahora, al Dios de la fortaleza honrarán. Ellos no están, hermanos, pendientes de nada. Mire, es algo tan tremendo. Donald Trump quiere ganarse el Premio Nobel de la Paz. Entonces, allí anda, hermanos. Allí anda el Azerbaiyán firmando la paz. Acaban ahorita en la Casa Blanca firmando la paz en medio de una guerra. Acaba los iraníes de tener un conflicto con Israel. El Donald Trump fue el intermediario. Y entonces dice Vladimir Netanyahu, le tenemos que dar el premio Nobel a Donald Trump. Y Donald Trump parando guerras. Pero uno dice, ¿por qué no se para la guerra de Gaza? Uno dice, ¿por qué no se acaba la guerra de Haití? ¿Sabe? Haití está más cerca de Estados Unidos que Puerto Rico. ¿Y por qué Estados Unidos de Norteamérica no ayuda a la nación de Haití? Honrarán al Dios de la fortaleza. ¿Sigue diciendo? Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¡Guau! ¿Se da cuenta, hermanos? Honrarán al Dios de la fortaleza. El oro, la plata, se jactan del dinero, se jactan del poder económico, se jactan del poder militar.
y se están poniendo de acuerdo para reunirse el 15 de agosto de este año en curso 2025 en Alaska. Algo bastante notorio, ¿verdad, hermanos? Que tiene que ver con el panorama profético, porque uno dice, un rey del norte, pero ¿de qué norte? ¿Será del norte del planeta? Y la parte más nórdica que está en el mundo es Siberia, Alaska y Groenlandia. Y ellos se van a reunir. Nunca antes había acontecido, jamás, una reunión de dignatarios a ese calibre y esa magnitud en Alaska. Un terreno hostil donde hay pingüinos, perros siberianos, esquimales, muy pocas personas. Ellos se van a reunir. ¿Qué buscan? Ahora, Daniel ve en la visión que hay un rey del norte que va a volver, porque lo ha intentado anteriormente. Y en el hilo histórico hay un rey que ha querido posicionarse, que es Satanás, en diferentes dispensaciones. Trató de hacerlo a través de Hitler. Hitler es el prototipo de un anticristo, pero ahora están dos líderes en el mundo con mucho más poder que Hitler. Y se está diciendo que se va a repetir la historia de Múnich del 1938, cuando se le entregaron los territorios de Checoslovaquia a Hitler para tratar de apaciguar la sed de comerse y fagocitarse el mundo de Adolfo Hitler. ¿Y qué sucedió? Eso derivó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora se dice que si Donald Trump cede ante Vladimir Putin y les entrega los territorios de Ucrania, es posible que Europa y Ucrania, la OTAN, se vayan contra Rusia en una tercera guerra mundial, donde va a ganar un rey, va a quedar fortalecido. Puede ser Vladimir Putin o Donald Trump. Y ese va a ser el que se va a ensoberbecer, el que se va a llenar de soberbia, de altivez. Y no va a respetar al Dios de sus padres. En su lugar va a honrar al Dios de la fortaleza y le va a entregar, lo va a honrar con oro, con plata. Y mire lo que dice el verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¡Guau! Va a repartir la tierra el anticristo como coima a sus aliados. Se va a aliar con un Dios desconocido y va a adorar al Dios de la fortaleza y no va a honrar a Jehová. No va a tener sentir alguno por las mujeres, las va a despreciar y va a ser altamente soberbio. Estamos hablando de la abominación desoladora que va a sentarse en el lugar santísimo. ¿Quién de ellos es más querido en Israel? ¿Donald Trump o Vladimir Putin? ¿Quién puede engañar a Israel? ¿Donald Trump o Vladimir Putin? ¿Quién está más cerca de Benjamín Netanyahu? ¿Quién es más aceptado por Benjamín Netanyahu? ¿Donald Trump o Vladimir Putin? Dicen, no me consta, pero dicen que cuando eran jóvenes, Benjamín Netanyahu viajaba, siendo presidente o no de Israel, porque tiene mucho tiempo siendo presidente o primer ministro de Israel, viajaba a Estados Unidos de Norteamérica, él se hospedaba en la habitación, en la casa de Donald Trump, en Mar-a-Lagos, Miami. Él no llegaba a hoteles, él no llegaba a ningún tipo de seguridad extra, él llegaba a la casa de un amigo, y ese amigo es Donald Trump. ¿Quién puede engañar? ¿Un amigo o un enemigo? ¿Verdad que es un amigo? Claro, porque del enemigo nos cuidamos, pero el amigo confiamos. Ahora, quiero releer, por favor, seguidito, verso 13, verso 27, verso 36, verso 37, verso 38 y verso 39. Oído al tambor, mire la secuencia. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá
apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Verso 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. 36. Y el rey hará su voluntad, ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Qué tal? ¿Más claro? Ahora bien, es bastante llamativo todo esto que va a acontecer en agosto del 2025, exactamente el 15, una reunión entre estos dos presidentes, dos reyes, que se van a sentar en la misma mesa, con su corazón lleno de paz, de Dios, ¿de qué será? De sí mismo, de sus proyectos, de su maldad. Lo cierto es que están buscando un acuerdo. De allí va a salir uno de estos reyes fortalecidos, uno que va a venir con gran ejército, va a volver, y va a volver de manera despiadada, ensoberbecido, altamente soberbio, altivo, que no tendrá amor por las mujeres, prácticamente las va a menospreciar. Una persona que no tendrá temor del Dios de sus padres. Conoció en su casa al Dios verdadero. Y va a ir contra ese Dios y va a honrar en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios de las riquezas, al Dios de las armas nucleares. Y va a repartir la tierra. Esta es la abominación desoladora. Ahora, yo simplemente informo, esta es la gran revelación del libro de Daniel, comparto con ustedes para que estemos preparados. Dice el Señor: cuando veáis todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, levantad vuestra mirada al cielo, porque vuestra redención está cerca. Hermanos amados, nosotros en este contexto estamos preparados, cada día guardándonos para el Señor, santificándonos, apartándonos de lo malo, haciendo la voluntad del Señor, porque estamos insertados en la vida verdadera que es Cristo, y nosotros guardamos sus mandamientos, y de esta manera le demostramos nuestro amor, porque Él vale la pena. Él se entregó por nosotros, y nosotros ahora en reciprocidad le tenemos un amor respetuoso. Le amamos porque Él nos amó primero. Y por eso les invito a todos y a todas a cada día levantarse, a cada día tener la esperanza de que muy pronto estaremos con Él en la eternidad, porque todo esto está diciendo, la palabra se va a cumplir, y el fin de esta profecía es el siguiente: Cristo viene y nadie lo detiene. Maranata, Cristo viene. Ahora vamos a hacer una oración, hermanos amados, y nos despedimos en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque tú eres un Dios grande, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Grande Rey, por permitirnos esta tu misericordia y tu guianza. Gracias, Señor, por ser usted el protagonista de todo esto. Bendice a mis hermanos a la distancia, a todos aquellos que escucharon el mensaje, y permite que todos aquellos que lo van a escuchar sean bendecidos igualmente y procedan al arrepentimiento. Señor, que todos aquellos que vienen a ti
reciban el toque tuyo, la llenura tuya, el gozo del Espíritu Santo y la dirección a través de la palabra. Fortalece sus vidas. A nosotros, Señor, los cristianos, fortalécenos para permanecer firme en medio de tantas cosas. Señor, en el nombre de Jesús también oro por todos los que tienen cuerpos quebrantados. Sánales, ayúdales, socórreles. Yo te lo pido creyendo, Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús, y decimos todos amén. Les amo en Jesucristo. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos, paz. Shalom.